El tema de hoy que vamos a manejar es un tema precioso, porque Dios habla, el énfasis de este mes, habla de la familia. Vamos a ver, hermano, voy a tratar de ser breve por el tiempo, ya saben, pero traía más de 5,000 palabras que decir. Pero creo que se ha reducido un poco, ¿no? Porque es un tema, de verdad, que a uno lo apasiona siendo padre, siendo parte de una familia, de ese orden de Dios. El Señor ha dado un diseño divino y nos lo ha revelado a nuestras vidas, que nosotros debemos buscar la manera de comprender, de meditarla, de reflexionar, de estudiarla, de practicarla, aún sin entenderla, practicarla. Que seguro eso se va a hacer vida en ti, en mí, en cada uno de nosotros, porque debemos tomar como una norma, una fuente de vida en la cual no falla la palabra de Dios. Esa palabra que es inerrante, esa palabra donde vamos porque es infalible, esa palabra en la cual no cambia, esa palabra que nos quiere que el Señor anidemos y guardemos en el corazón, de manera de andar recta y dignamente delante de sus ojos. Así que es para nosotros una responsabilidad hoy hablar de la familia. Padres e hijos, dice, en una relación de amor, obediencia y cuidado. Es el tema de hoy. Es el tema que nos toca manejar en cuanto a la relación familiar, un hogar. Un lugar donde los padres van a bendecir a los hijos y los hijos también bendicen a los padres, pero también impactan una sociedad, cada uno, como familia, como grupo. Se ha conocido como fundamento en la sociedad, pero sabemos que no es un invento del hombre. Vamos a buscar Efesios 6 y vamos a leer la escritura allí. Saque su Biblia, allí está la Biblia para que usted la pueda leer, para que usted verifique lo que aquí nosotros leemos, para que esté de acuerdo aquí y vemos que se predica la palabra de Dios. Vamos a buscar la manera de verla, porque tenemos que ser cuidadosos con esto. A veces, por ser un predicador o ser un pastor, pensamos y no sacamos nuestras Biblias y podemos caer en fábulas, amado hermano, porque aún porciones de la palabra la podemos distorsionar. Somos hombres. Entonces, amado hermano, tenemos allí. Para empezar, debemos reconocer que hay una responsabilidad entonces de los padres y los hijos, toda esta enseñanza en la parte bíblica. Vamos a leer el capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice así la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Claramente nosotros podemos ver aquí una línea de responsabilidad y de autoridad. Aquí nos estás enseñando que los padres tienen una gran responsabilidad en el rol de la familia y que implica que los hijos también deben ser enseñados según la palabra. Aquí en un sentido nosotros podemos ver en el mundo de hoy que todas estas verdades bíblicas están siendo cuestionadas. ¿Por qué lo vemos? A través del mundo vemos cómo el sistema ha tratado de imponer leyes. Hay nuevas filosofías, hay nuevas enseñanzas. La psicología aparece con nuevas posturas también. Pero en medio de todo esto, están diciendo a veces que ni siquiera toque a tus hijos. Hay muchas enseñanzas que están contrarias a lo que realmente enseña la palabra de Dios. Y por eso digo que está siendo cuestionada. Y nosotros debemos ser vigilantes, garantes de todo eso. Porque se han aplicado especies de pedagogías, aún en los liceos, aún en las instituciones. Tienen un pensum totalmente diferente a lo que antes se enseñaba. Ahorita va dirigido más hacia otras cosas. Esto es a nivel mundial, esto no estamos diciendo específicamente porque existe un gobierno aquí, el gobierno mundial,
estamos hablando de que realmente con esas nuevas filosofías han distorsionado un poco, incluso pretenden manejar incluso cómo debe ser la educación hacia los hijos, la enseñanza hacia los hijos. Y debemos tener mucho cuidado en eso. Sabemos que el Estado también tiene una institución, pero está representada por personas. Y si las personas no conocen lo que Dios ha dejado como un modelo, por supuesto que va a estar alejado de la palabra de Dios. Cada día tenemos un desafío con los nuevos planteamientos que se presentan. Esto realmente lo colocan como cambio para mejora. Y está bien, pero los cambios no son malos. Todo cambio, pero que se cambie para bien. Y a veces vemos que a veces se ponen cambios, pero estos cambios producen una consecuencia y que la vivimos a diario. Entonces debemos estar nosotros muy vigilantes en todas estas cosas. El primer versículo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Lo primero que presenta aquí es un principio de autoridad y como se hablaba. Lo primero que también ahí nos muestra es que los hijos deben obedecer, porque la obediencia se debe a una autoridad, a un legado, a una enseñanza. Obedeced a vuestro Padre, y también agrega porque es justo. Lo primero que nos pone delante es ese principio entonces de autoridad, y nosotros debemos pensar, ya va, ¿para qué viene esto? ¿De qué se debe regir la familia? Sí, debe tener una figura. Se hablaba la semana pasada sobre el matrimonio y también a quién colocó en el matrimonio como cabeza. Se habló la semana pasada y se hizo algunas distinciones allí, porque era el modelo de Dios y cada uno tiene su rol. En la familia ahora están involucrados los hijos. Hay una relación que nosotros tenemos que ver. Tenemos que apartarnos un poco de aquellos modelos que ya hemos visto, que se presentaron, que hoy en día la sociedad está marcada, donde la mujer es la que gobierna en el hogar, en muchos hogares. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere levantarse. Y entonces la mujer se siente cómoda y el hombre también. Pero ¿cuáles serán los resultados? Sabemos que tarde o temprano van a resultar en algo que va a ser penoso. Nosotros tenemos que mirar claramente que cuando Dios establece esta línea de autoridad, Él no lo hace con un simple capricho o porque sencillamente lo va a colocar porque le parece bien. Es porque existe una necesidad. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe para quién hizo a cada uno de nosotros, cómo nos formó en cuanto a carácter, en cuanto a los temperamentos, en cuanto a la manera de ver las cosas. Entonces nosotros tenemos una gran necesidad y debemos aprender de lo que Dios ha establecido para cubrir nuestras necesidades. Entonces no es una opción, como pensar que el Señor lo colocó allí, ¿verdad? Es una opción tú tomar tu rol, sí o no. Si ustedes dos se ponen de acuerdo, eso está bien, viven felices para siempre. Ese no es el planteamiento de Dios. Dios dio un diseño, así se pueda sentir cómodo. ¿Por qué? Amados hermanos, no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y nosotros cuando vivíamos en el pecado nos sentíamos cómodos. Cada vez que nosotros penetramos o la palabra le permitimos que penetre en nuestras vidas, entonces nosotros con mayor claridad vamos a poder ver lo que está mal en nuestra vida y qué es lo que yo debo hacer. Yo debo regirme por lo que Dios nos dice. Padres, papá y mamá, ahora están aquí los dos comprometidos para dar enseñanza a los hijos, enseñarles a obedecer, enseñarles. A esto nosotros no podemos dejarnos llevar por ciertos criterios y aflojar y de repente dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Nosotros tenemos que darnos por entendido de que tenemos la necesidad de enseñar a nuestros hijos, porque tarde o temprano eso trae consecuencias. El Proverbio 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. En sencillas palabras, cuando vemos aquí
en diferentes perspectivas, vamos a ver simplemente que el hijo sin corrección, ¿qué va a hacer para la familia? Vergüenza. Es necesario que nosotros no hagamos que nuestros hijos sean vergüenza para nuestras vidas, sino que sean un instrumento de honra. Estamos llamados entonces a ejercer autoridad sobre los hijos, pero esta autoridad, ¿qué significa? Esta autoridad significa también obedecer al Señor, porque estamos hablando de la obediencia. Así que los cristianos, nosotros buscamos entonces todo el consejo y la autoridad que Dios ha delegado en nosotros a través de su palabra, porque la autoridad no es para enseñorearse o para jactarse de ella, no. Nosotros debemos entender que en los ser cristianos no hay una opción como para rechazar la autoridad que el Señor nos ha entregado y nosotros entonces aplicarla conforme a su palabra. Y nosotros necesitamos conocerla, porque tarde o temprano saldrán las consecuencias, los resultados. Somos familias cristianas. No puede haber otra forma, otro modelo para nosotros, sino lo que dicta la Biblia. Nosotros no podemos dejar en manos de aquellos que no conocen, así suene muy bonito, muy precioso, muy lo más moderno, lo último, lo que el resultado. No, tenemos que ser muy vigilantes. Tenemos que estar atentos a lo que Dios, nuestro Padre, nos está mandando a hacer. Y así de esa manera entonces nuestros hijos también estarán atentos a lo que nosotros como padres le mandamos a hacer. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Obedecer no es que cada niño nace en obediencia. Obedecer no significa que simplemente yo le digo una palabra y el niño enseguida lo hizo. Eso se debe enseñar. Por eso nosotros empieza también por los padres de saber lo que significa la palabra obedecer. Y nosotros tenemos que colocar un esfuerzo, ser empeñados, obstinados en el buen sentido de la palabra, o sea, perseverantes y consecuentes, no desmayar. De manera que cuando estemos delante de nuestros hijos seamos intencionales para abordarlo, para darle tiempo y entregarle todo lo posible en todo lo que suceda a sus vidas, en su entorno, de poderle darle herramientas. Son niños y necesitan aprender. Nosotros tenemos que buscar la manera, y el Señor sin duda nos lo ha entregado en la palabra. Nosotros a veces, generalmente los padres, nosotros nos acomodamos y a veces queremos dejarle la carga a mamá. Ay no, mamá, ahorita no, estoy cansado. Uno lo que quiere es comer y dormir, y lo demás se lo deja a la mamá. Pero está la otra contraparte también, donde hoy en día, ahora la mujer es la que sale a trabajar, se queda de papá, pero el papá no sabe enseñar tampoco a los hijos, y más cuando hay niñas. Necesitamos que sean los padres, ahí no dice papá nada más o mamá sola. Los padres, sabemos que hoy en día hay muchos hogares disfuncionales, pero siempre nuestro Señor siempre tiene esa forma donde nos vamos a regir por medio de la palabra y enseñar toda escritura. Somos capacitados. Hijos, debemos entender esto, enseñarle lo que va a lograr tus hijos, cómo logramos para que Él obedezca, qué le vamos a enseñar. Enseñarle las cosas con paciencia, repetirlo una y otra vez, decirlo, o sea, ponerlos en su lugar, escucharlos. Saber una y otra vez, el Señor nos dice una palabra ahí porque es justo. Es justo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, para cuidar la calle, cruzar la calle tienes que mirar a los lados. Tan niños empezamos a enseñarles esas cosas, ¿no? Cuidado con el enchufe, te va a pegar corriente. Cuidado con esto, con quema. Eso es justo, ¿verdad? Pero también es justo decirle a los niños también otras cosas. Entonces cuando le enseñamos esas cosas, porque saben que tienen una consecuencia negativa, cuando le enseñemos las cosas, cuando lleguen a su adolescencia, que están en etapas fuertes, le vamos a decir, mira, la droga también quema, el alcohol también te da tu correntazo.
Estas cosas de la sexualidad a temprana edad, eso golpea duro más que un carro. Hermanos, tenemos que enseñar desde temprana edad. Se llama, la obediencia se enseña desde temprana edad, llevándolo de, como se dice, de un momento a otro. Enseñarle, no solamente que va a implicar, enseñarle lo que es bueno, las consecuencias y por qué no. No es un no rotundo. Hay una expresión que dicen por ahí, repite, y no porque yo lo digo, y ahí queda. El muchacho queda así, eso no es enseñar. Eso no es autoridad tampoco. La autoridad se enseña con ejemplo también. No es que tú la tengas delegada. A veces nosotros somos frágiles. Así que nosotros como padres nos queda un reto. Así que hay que enseñarle a los hijos. No se puede esperar automáticamente que ellos sean obedientes. Se siembra en amor a los niños como primer lugar, desde temprana edad, una y otra vez. Luego nosotros establecemos reglas y normas. Le decimos límites hasta aquí que se deben cumplir, pero también nosotros debemos ser vigilantes de que se cumplan. Son tres cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Eso es enseñar a la obediencia. En amor, cualquiera de las dos que hagamos, y si nos falta una, está incompleto. Mucho más si hacemos una sola. ¿Por qué? Porque hacerlo bien completamente es justo en el Señor, como dice la palabra, la Escritura. Es necesario, hermano, entonces, que nosotros estemos formando nuestros hogares desde temprana edad. Padres preparados en la palabra del Señor para llevar hijos en una relación de amor, de obediencia y cuidado. Eso es lo que nos está llamando el Señor. Así que los hijos también entonces se manifiestan con buenas actitudes. Y ahí entramos entonces, honra a tu padre, el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto hay que enseñarlo a los hijos, ¿verdad? Decirle una vez, yo no sé, en nuestros hogares, ¿cuántas veces repetimos siempre a nuestros hijos, hey, mire lo que dice la Escritura, el primer mandamiento con promesa, que ellos lo puedan guardar en el corazón? Lo manifiesta la palabra y lo dice, el primer mandamiento. Te estoy dando un regalo, hijo. Eres el primero, eres el promocionado, mira, como hijo. Te has ganado el primer regalo de Dios porque tiene una promesa detrás de este mandamiento. Honrar a los padres. Hablamos del respeto. Honrar a los padres implica en nosotros poder valorarlos, apreciarlos, no menospreciarlos, no deshonrarlos. Tomar en alta estima de quién es Él por cuanto lo que ha hecho. Como hijos nosotros debemos aprender esas cosas, ¿no? Debemos ser agradecidos. A veces, hermanos, cuando llegamos a adultos parece que esto nosotros como que lo perdimos y ahí se ve el resultado, como que nos desprendimos de eso. Ahora yo tengo mi familia y ahora no, con mi padre no lo honro, no lo cuido. Nos hemos divorciado prácticamente. Esto para mí, hermano, esto me ha chocado. ¿Cuánto tiempo yo le dedico a mi madre? ¿Cuánto tiempo yo soy capaz de escucharle? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Si se la hace, le va a doler en el corazón. Aún yo aquí parado, pretendiendo enseñar, pero el que nos enseña es el Señor, me ha confrontado en gran manera. ¿Cuánto tiempo realmente le entregamos y qué tanto nos esforzamos? Más que llevarle un regalito, un presente, es de escucharle. Nuestras madres necesitan ser escuchadas, ser cuidadas. En las diferentes etapas de la vida, de la familia, nosotros debemos entender que esto es para toda la vida, de honrar padre y madre. No es que yo me casé, ahora hasta aquí llegó mi cumplido. Cumplí el mandamiento. Es para toda la vida.
Nosotros tenemos entonces que rendirle respeto. Y cuando le demos respeto por toda la vida, entonces he obedecido al Señor. Y allí el mandamiento se hace. ¿Por qué? Porque a mi padre ya, cuando alcanza la vejez, yo lo honré, yo lo obedezco, yo lo cuido, yo lo protejo, y entonces se manifiesta el verdadero amor de Dios en la vida de uno que es creyente y está construido y se forma padre e hijo en una relación de ¿qué? Amor, obediencia y cuidado. Eso es lindo, ¿no? Es una bendición tener este mandamiento. Aún cuando padres hasta siendo abuelos es una bendición, pero aquí más es la bendición para los hijos, porque lo dice allí. Tengamos mucha atención. Entonces, nosotros no podemos permitir que otras ideas caigan en las mentes de los corazones de los hijos como otra enseñanza, de que ellos tienen la autoridad o tienen el poder para decidir lo que quieren ser. Hoy en día las leyes se han torcido un poco y ahora no le permiten. Llegué a leer en una parte de las cosas mientras que buscaba ejemplos en unos países de esos que le llaman del primer mundo. Resulta que iba la madre con un hijo y quería pasar a la consulta en el hospital y decía no puede pasar. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. No, pero es mi hija. No, pero lo dice la ley. Ajá, ¿y qué tengo que hacer? Al menos que la hija le autorice a usted pasar. Imagínense cómo está de torcido las leyes hoy en día. Imagínense. Estamos sujetos a un Estado, estamos sujetos a las leyes y honramos conforme honran a Dios. Nosotros tenemos que tener eso de ser vigilante. Honramos también a Dios cuando seguimos su palabra. A veces lo ven como temas delicados, pero es la verdad de Dios. Ella te va a respaldar, Dios te va a guardar, Dios va a bendecir tu vida, porque es algo de que siglos por años atrás se ha establecido y se han mantenido familias fuertes, sólidas, en la cual no se desprenden, no se deshacen, porque hay un fundamento. Nosotros lo conocemos como la roca, ese hogar construido. Tormentas, sí. Tempestades, sí. Problemas, sí. Circunstancias adversas, vicisitudes, cosas que nosotros parecen no poder, pero el Señor allí nos da fuerza y se sustenta, porque es la palabra de Dios. Entonces no podemos ver estos tipos de mandamientos porque es totalmente contrario a la palabra de Dios, a lo que dice el Señor de un mandamiento de honrar a padre y madre y darle la enseñanza a todo eso. Tenemos que enseñar que ellos obedezcan a los padres, no que ahora nosotros los hijos debemos obedecer a los hijos deben obedecer, nuestros padres nos deben obedecer. Es tremendo lo que estamos viendo. Tenemos que ver el diseño divino de Dios. No porque aparezca un especialista, un super estudioso con filosofías, con la psicología, metodología, pedagogía. A veces nos sorprende tanta esa enseñanza y el Señor esas palabras aquí como que las excluyó, aunque pueden existir. Claro que sí, están allí. Pero no hagamos del Evangelio, la enseñanza de Dios, algo complicado. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Queremos siempre el espectáculo. La palabra no es espectáculo. La palabra es una bendición para nosotros atesorarla. Es un tesoro. Entonces debemos entender que estas corrientes aún tan peligrosas, tanto así que en otros países el muchacho, el joven ya decide inclusive qué sexo va a ser, sin la autorización de los padres. Tenemos que abrazar y conocer lo que la Biblia establece, de manera que cuando de niño tú enseñas esto, ninguna filosofía, ninguna enseñanza falsa, contraria a la palabra de Dios, van a confundir a nuestros pequeños, sino que van a ser más bien de luz y ejemplo para dar que hay una salida perfecta y no está sumergido en la oscuridad, en las tinieblas del pecado, atado, sino que vamos a hacer luz para llevar esa verdad, porque hay mucho peligro en el mundo. Tenemos que tener los ojos abiertos. Los ojos abiertos, amados hermanos, como padres, como familia en Cristo Jesús. Dice, para que te vaya bien y sea de larga vida en la vida. De larga vida, es decir, si nosotros no sembramos bien,
o el tipo de semilla que sembramos que vamos a cosechar. Vamos a cosechar lo que sembramos. Así que nosotros debemos hacer las cosas bien, aprender las cosas de Dios. Porque no podemos pretender que un árbol dé buenos frutos, como dice la Escritura, pedirle a los espinos buenos frutos. No, ¿verdad? No podemos hacerlo. No podemos esperar. Sembramos en amor, cosechamos en amor. Los niños recibieron conforme las instrucciones de Dios, obediencia y honra de nuestra parte, entonces cosecharemos el bien para nuestros hijos y con larga vida, porque hay vidas cortas. Y es claro, es un ejemplo crudo, hermanos, pero a veces hay que decirlo. Hay desenfreno y desconocimiento en el mundo. Y nosotros estamos llenos de un egocentrismo. Yo busco lo que me conviene, lo que quiero y lo que deseo. Aún en los matrimonios, cada quien por su lado y estamos bien. Cada quien busca lo suyo propio. Tarde y temprano ¿qué se ve? La división. Todo contrario a eso, a la palabra, trae división. Entonces, en el desenfreno, en todas estas cosas, es cuando el chico aparece y es seducido por el mundo, y entonces están, ¿qué? Lo que hablé temprano, la droga, el alcohol, el sexo. ¿Qué va a pasar? Todas esas cosas, hijo, te van a cortar la vida. ¿Sí? Es crudo, es la verdad, amados hermanos. Debemos nosotros poner toda la fuerza y el empeño para ayudar a nuestros pequeños. El proverbio 23, 13, 14 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Wow. Hoy en día dicen: no lo toques ni con el pétalo de una rosa. Aún el Señor te dice: bueno, si es necesario, usa la vara. La parte de la enseñanza tiene diferentes connotaciones y va en una forma creciente. Por eso nosotros debemos insistirle, enseñar a nuestros hijos con amor, educación, decirle por qué suceden las cosas, cuáles son las consecuencias. Pero eso va de mayor. Pero si continúa y el muchacho sigue y va creciendo y sigue, date la vueltica. Picó, ¿verdad? Sí. El dolor enseña. Aun cuando adulto, ¿quién puede decir que no? El dolor enseña. Pero conforme a Dios dice, en el Señor, cuidado con los extremos. Y es allí donde debemos nosotros tener cuidado. Cuidado con los extremos, hacia donde nosotros nos podemos ir. Por eso es necesario nosotros ahora, padres, agarren allí un poquito. Hablamos de los hijos. Dice el 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy interesante, importante tomar en cuenta lo que dice la palabra del Señor aquí, ¿no? Él nos está diciendo una advertencia, nos está dando incluso una prohibición, podemos decir: no provoques a ira a tus hijos. Y es porque nosotros tendemos a provocar a ira a nuestros hijos. Es triste, ¿no? Pero nosotros a veces podemos pretender que no, yo no soy así, yo tengo dominio propio. Hermano, más peligroso es ser mentiroso. Nosotros hay momentos que ciertamente, tal vez en lugares, aquí en la iglesia, tal vez en una empresa, tal vez en una institución, frente a la comunidad, tal vez nosotros nos resistimos y decimos tener un dominio propio. Pero cuando estamos en el hogar y nos enteramos de repente de cosas que no son agradables para nuestras vidas, a veces sin pensarlo, ¡pum!, abrimos la compuerta, abrimos la boca y se desaloja nuestra ira, la molestia, el desagrado, el desconcierto, el dolor, que lo vas a tener que experimentar doblemente, porque una vez que hace daño a tu hijo,
Te hiciste daño tú mismo y eso duele. Pero tenemos que admitir que hay un área que nosotros debemos trabajarla. Si tú todavía no has puesto a trabajar esa área en tu vida porque piensas que tu debilidad es el temperamento y no la puedes controlar, si se puede, el Señor lo dice y lo enseña. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios en toda reflexión, en toda meditación. Él te va a dar la comprensión, el entendimiento, y eso va a ser tan bello en tu vida que pase lo que pase alrededor, el dominio propio es manifiesto cuando el Espíritu Santo muere en nosotros y le permitimos que tome su lugar. Debemos evitar que salga el monstruo que hay dentro, ¿no? Así le dicen, ¿no? El monstruo que hay dentro de nosotros. A lo mejor han tenido la experiencia que los hijos te han dicho, papá feo. Sí, nos ponemos feos. Tenemos que admitir, amados hermanos, que tenemos ciertas debilidades, pero controlar en parte a esto de nosotros examinarnos y saber enseñar a nuestros hijos. Es tiempo de recapacitar, de ser instruido por la mano de Dios, y ahora yo voy a entender realmente dónde debo hacerme fuerte. Porque si eso es mi debilidad, yo descanso en el Señor y el Señor es fuerte y se glorifica y yo veo la gloria de Dios. Y te va a permitir aún verlo, lo que el Señor está haciendo contigo. Una transformación. Mi enojo, mi ira a veces nacen porque no estoy bien con otras circunstancias, porque no me parecieron. Y entonces, como no me parecieron, aunque mi enojo no es en la familia, yo termino en la familia sembrando lo que a mí ha creado una condición, una raíz de amargura. Debo tener cuidado. Por eso debemos examinarnos a cada instante. A cada instante mirar nuestro corazón a través de la palabra. Cuando te lleguen los malos pensamientos sobre la familia, las cosas que te suceden, hermanos, examínalo una vez, porque el Señor te dice, ¿qué debemos hacer nosotros? Solamente en esto pensar, en lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es agradable, digno de ser honrado, alabado. Pero pensamos lo malo y yo estoy acertando. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Nosotros a veces participamos más bien en vez de nosotros dejar que ser inyectados, tratados con la palabra, que esa espada penetre, empezamos nosotros a los viejos rudimientos. No, tenemos que hacer porque estallamos en nuestras vidas y lo reflejamos en la familia. Y entonces allí, cuando provocamos a ir a nuestros hijos, y tarde o temprano se va a ver el resultado, las consecuencias. ¿Qué vas a tener tú? Lamentándolo mucho también, y de cuidado, lo digo mucho cuidado, porque no es una regla, pero dice que el que siembra cosecha, entonces de repente tenemos de esa porción. Porque le decimos a nuestros hijos, pero que no me grite, pero pegamos el grito duro. ¿Está gritándole? Es que no estoy gritando. ¿No se da cuenta? Caímos en la discusión y en los gritos y en la ira, como se dice, una normalidad. Sí, ¿verdad? No, a nosotros tenemos que a cada momento tratar nuestro corazón y decir, necesito, Señor, ser humilde. Caer en oración. Señor, necesito que me dé tu templanza. Señor, necesito que tú me alientes, que yo pueda tener control a la hora de hablar a mis hijos, que yo me tome mi tiempo de meditar y pensar cómo abordarlo, que son mis hijos y necesito enseñarlo. El niño necesita ser escuchado. Nosotros queremos que nuestros hijos nos respondan como adultos y lo presionamos y le empezamos a decir, ¿qué fue esto? ¿Qué tal cosa? Ellos nos miran como miran nosotros. Ellos no miran como nosotros, necesitamos más bien nosotros escucharle, darle tiempo, aunque estén errados en sus objeciones o sus posiciones como para justificar una falta, hay que escucharlos para ponernos en sus pies y ser empáticos ante levantar una corrección. Debemos corregirnos a nosotros mismos para saber
corregir, para saber enseñar, para saber disciplinar. Disciplinar a veces la tienen así como un temor, pero disciplina es orden. Hay muchas partes de deporte, hay muchas escuelas, y dicen, no, ahí se enseña disciplina. ¿Por qué? ¿Le caen a palos? No, disciplina no es caerle a palos. No, ¿cómo es la forma de enseñar? Pues porque no, allá en la casa le enseñan al muchacho a agarrarlo por el cuello, tener una correa, tener algo siempre cerca. Tenemos que tener cuidado. Nosotros estamos siendo disciplinados en el amor de Dios, ¿verdad? Y Él lo hace con lazos de amor. Entonces nosotros debemos aprender a hacer eso. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que ver que tenemos una gran responsabilidad delante de nuestros hijos. Con amor y afecto nos debemos acercar. Pero para hacer eso tenemos que tener un entendimiento de quién es el Señor con profunda dignidad y saber que nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Realmente, nosotros a veces, pretendiendo ser más buenos que Dios y ser bondadosos, pensamos que dándole todos a nuestros hijos lo que piden, también es ser bueno. Y debemos tener cuidado, porque tarde o temprano vas a ver que el día que tú no me des, ya no me amas. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el mayor regalo que nosotros le damos en manifestación de amor es darles valores, es enseñarle la ética cristiana, es formarlos. Formarlo significa entonces instruirlo en todo. Formar significa que lo vas a moldar a un diseño. Debes dedicarle tiempo. A veces nos cuesta, pero debemos esforzarnos. Y esa es la misma batalla en nuestra naturaleza. Esa es la misma debilidad que nosotros. Porque si nosotros no buscamos la palabra del Señor, terminamos maltratando a nuestros hijos y nos vamos al extremo. Debe ser precioso y amoroso hasta avanzada edad, porque es lindo. A veces uno ve par de ancianos y piensa que uno es hermano y es la mamá llevando a la hija. Y a veces la hija siendo más joven, a veces llevada por el propio padre de la mano. Se ayudan. Larga vida. Uno lo ve y yo, wow, cumplió con el mandamiento del Señor, porque tiene larga vida. Gloria a Dios para los cabellos blancos. Años de gloria, de dorados. Nosotros tenemos que ver entonces que aun cuando hablamos del castigo y la corrección, se hace en el amor, en amor. Si es necesario utilizar la vara, estamos medidos allí por ello. Entonces, mis amados, por razones de tiempo, de verdad que tenía como 5,000 palabras, pero el Señor es bueno. Yo creo que queda claro que hay una línea de autoridad. Queda claro que nosotros tenemos que entender que allí nos muestran como hijos. Queda claro que tenemos una responsabilidad y queda claro de que no podemos salirnos de ella, aunque nos cueste. Nuestros niños por momentos van a mostrar lo que nosotros no hemos enseñado. Pero, amado hermano, si usted ha sembrado, tenga la esperanza, tenga paciencia, que va a cosechar el bien. Así que siga sembrando en amor lo que el Señor ha dado como instrucción como padre, porque tarde o temprano entonces también ellos seguirán a otras generaciones. Amén. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos animas, nos exhortas de que se puede enseñar en amor, de que en medio de todas estas cosas no podemos nosotros olvidarnos que hay una responsabilidad propia delegada a los padres en el hogar, Señor, que no hay nadie ni nadie, Señor, que podrá enseñar e instruir a los hijos mejor que los padres en su hogar. Padre, ayúdanos a comprender y atesorar esto como un mandamiento en la cual, Señor, no podemos escapar de él. Padre, ayúdanos a saber de que tenemos que prepararnos y buscar cada día, esforzarnos para entregarle a nuestros hijos lo mejor
y demostrar que realmente le amamos, Señor. Que no dejemos confundirnos por filosofías huecas de humana sabiduría en la cual, Señor, llevan a caminos anchos que prontamente, Señor, llevan a una condenación. Sea usted en nuestros hogares, Señor. Sea usted en nuestras familias. Que usted hable en nuestras vidas y nos pueda decir que más adelante fuiste un padre fuerte y esforzado y has bendecido a tus hijos y has bendecido a las generaciones. Has llegado a lo más íntimo de su corazón y has anidado la palabra del Señor que trae vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, aquí con nosotros. Y si aquí, Señor, hay padres y madres que no buscan tu consejo o no conocen lo que dice la Escritura en todo momento, en todo lugar, Señor, que entienda que esto es para creyentes y para no creyentes, porque esta es la ley de vida, Señor, que está plasmada allí. Que para amar a sus hijos tiene que buscar amar al Padre que redactó y nos dejó esta carta de amor, como instrucciones de vida para hacer un hogar, una sociedad que vive en armonía, en obediencia, en cuidado. Padre, te pido en el nombre de Jesús para que seas tú con nosotros, Señor. Te lo pedimos, rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Ayúdanos. La iglesia continúa orando. Y yo me dirijo a ti, amada visita, a ti, papá y mamá, aún aquellos que están separados del mandamiento y la responsabilidad que Dios ha delegado a nuestras vidas. Te pido allí que si tú no has dado un paso de fe, de reconocer que en amor Cristo murió por nosotros, porque nosotros somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Pero si reconocemos que Dios, Cristo, el que murió por nosotros, entregó toda su vida y derramó toda su sangre para el perdón de pecado, y por Él somos justificados, creemos en Él, somos libres de la condenación. Y si tú quieres experimentar esta libertad, te invito allí donde estás. Haz conmigo esta oración. Señor mi Dios, confieso que he estado apartado de tu palabra, que he estado apartado de tu verdad, que no he cumplido con el mandamiento que tú me has dado. Te pido perdón porque he vivido mi vida según mis deseos y no he recibido de ti la instrucción. Te pido perdón, Señor, y quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Yo quiero tener la vida eterna. Yo quiero vivir para ti, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones mis pecados, porque tú has tomado mi lugar. Yo te recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.